Bien, bueno, el domingo de hoy vamos a estar hablando de los pecados contrarios a la religión. El primer pecado contrario a la religión, como ustedes deben conocer, es la superstición. La superstición es un culto religioso que es vicioso, un culto religioso que es vicioso. La teología católica distingue dos clases de supersticiones. La una viciosa en el modo y la otra viciosa en la sustancia. Vamos a explicar a qué se refiere cada uno. Se dice que una superstición es viciosa en el modo cuando se da culto al verdadero Dios, pero este culto es inadecuado por ser falso, torpe o supersticioso, de manera torpe, vaya, como lo dice ahí la palabra. Eso es lo que se conoce como superstición viciosa en cuanto al modo. Le estás dando un culto al Dios verdadero, de caso a la Santísima Trinidad, a Jesucristo, pero el modo es falso, es torpe, es superfluo y por lo tanto incurres en superstición. Y la otra forma la otra clase de superstición es la que se conoce como viciosa en la sustancia, que cuál será esa, evidentemente la que se tributa a un Dios falso. O sea, es el culto que se le tributa a alguien o a algo que no es el Dios verdadero. Esta es la superstición viciosa en la sustancia. De aquí nace la idolatría por la adoración y la supersticiosa observancia por las súplicas que le dirigen a los falsos ídolos, los que incurren en ella, ¿verdad? Bien, bueno. Vamos a distinguir entonces un poco más. Culto vicioso del verdadero Dios. Ejemplos de culto vicioso del verdadero Dios. Por ejemplo, el que practica el rito judío que ya está abrogado o narra milagros fingidos. Milagros fingidos, ¿qué quiere decir? Milagros que no han ocurrido, que son falsos. Esto es de suyo pecado mortal, grave. Nadie puede practicar los ritos judíos que ya están abrogados. Y por supuesto, nadie puede fingir hacer milagros y nadie, sabiendo que un milagro que pretende narrar es falso, puede narrarlo. Eso es pecado grave. La superstición también puede suceder cuando no nos ajustamos a las prescripciones de la iglesia o cuando nos oponemos a ella. O sea, por ejemplo, ustedes saben que a la hora de rezar, tanto a nivel privado como en la liturgia, la oración pública, cuando vamos a la misa, etcétera, la iglesia tiene unos mínimos, como una especie de orientaciones, de normas que nosotros debemos respetar y cuidar, porque de lo contrario vamos a rezar de un modo supersticioso, de un modo que no sería el más adecuado. Bueno, de ahí la importancia de formarnos, de prepararnos y de estudiar la sana doctrina. Bueno, eso es el primer pecado contra la religión, la superstición. Antes de pasar al segundo, que es la idolatría, quisiera poner ejemplos más concretos, ¿no? Esta es la parte teórica, vamos a descender ahora a los ejemplos concretos. Prácticas supersticiosas comunes en esta época, de más está decirlo, los amuletos, ¿verdad? Atribuirle propiedades milagrosas a una cadena, a un collar, a un anillo. Incluso hay quien le atribuye propiedades milagrosas a un tipo de prenda de vestir, un pañuelo, un cinto, etcétera. Todo esto es superstición y está prohibido por la sana religión, por la religión católica. Otro ejemplo de superstición es la cuestión de, que es muy común en los campesinos, pero hay citadinos que ya la tienen, de que, por ejemplo, cuando truena, no se debe uno
mirar al espejo, que si pasa un gato negro es mala suerte, que si vas a pasar por debajo de una escalera tienes que cruzar los dedos. Todo eso es superstición. Si estuviéramos aquí enumerando todas las supersticiones que hay en Cuba, que es de donde les hablo, estaríamos nada más hablando de eso. Por lo tanto, vamos a avanzar. En cada país seguramente que habrán algún tipo de supersticiones. Bueno, los horóscopos, se me olvidaba, el horóscopo, la gente que atribuye a la posición de los astros cierto influjo en el ánimo, en el carácter o incluso en el acontecer de esa persona. Dicen, si tú eres Acuario, mañana vas a tener la oportunidad de encontrar trabajo y la semana que viene será donde tu gran amor te va a conocer y ese tipo de cosas. Bueno, eso es totalmente una superstición. Bueno, vamos a pasar al segundo pecado contra la religión. La idolatría. La idolatría es un culto vicioso que se da a las criaturas en lugar de a Dios. Ustedes saben que el culto solo se le debe dar a Dios, al menos el culto de la tría, porque luego está el culto de Dulía, que sí se le tributa a los santos, y de hiperdulía a la Virgen María. Pero ahora estamos hablando del culto de la tría, el culto de adoración. Y ese solo se le debe dar a Dios. Bueno, la idolatría es darle un culto en lugar de a Dios a una criatura. Puede ser a una persona. Cuando yo adoro a una persona como si fuera divina, puede ser a un objeto, puede ser a un falso Dios, puede ser al demonio, etcétera. Bueno, la idolatría puede ser material, si se le practica sin intención de adorar. Por ejemplo, si solamente se está fingiendo estar practicando el culto por miedo. Y puede ser la idolatría formal si hay intención de idolatrar propiamente dicha. La formal es perfecta o imperfecta. Perfecta si se debe a la creencia errónea de que el objeto que se está adorando es divino. Y es imperfecta si esa idolatría procede del deseo de alcanzar algo de lo que yo estoy adorando. Por ejemplo, si yo lo que quiero es obtener un milagro, si yo lo que quiero es que me cure, esa gente que recurre a veces a la brujería, a la santería, no tanto porque crea ciertamente que son verdaderos dioses, esos demonios que se revisten y disfrazan en esas religiones paganas, afrocubanas, afroamericanas, que vienen de allá de África, creo que de Nigeria, región Yoruba, y todo eso es no tanto porque crean que son dioses como porque por miedo ante la enfermedad, tienen una enfermedad, un cáncer, o quieren emprender un negocio y quieren tener éxito. Entonces se encomiendan a esos demonios más por miedo, más por el deseo de alcanzar de ellos algo que porque de verdad le quieran entregar su vida o tributar un honor y este tipo de cosas. Claro, al final están dándole el honor a ese demonio o a esos demonios y por eso es una idolatría propiamente dicha. Pero se distingue en imperfecta porque no está el que incurre en ella formal y explícitamente adorando a ese demonio, sino que solamente quiere algunos beneficios de ese supuesto Dios. Bueno, además está decir que la idolatría se opone a la adoración, porque si a Dios es al único que se le debe dar adoración y la idolatría es adorar a algo que no es Dios, evidentemente la idolatría se opone a la adoración. ¿Cuál es la malicia de este pecado? Bueno, toda idolatría, si no proviene de un error invencible, y escuchen esto, si no proviene de un error invencible, es siempre pecado grave por su naturaleza. ¿Qué quiere decir? Que quien incurre en idolatría por ignorancia invencible no está en pecado grave. Aquí los hermanos Dimon, los de VaticanOcatólico.com y todos los herejes que le siguen, fenellistas, seguidores del sacerdote excomulgado,
bajo el papado de Pío XII, FNI, van a rajarse las vestiduras. ¡Oh, que la ignorancia invencible! Bueno, pues sí. Pero fuera de ese caso, de el que por ignorancia invencible desconoce que a ese ente que le rinde adoración no es un verdadero Dios, todos los otros casos de idolatría son pecado mortal, pecado grave, y es uno de los pecados que más ofende a Dios, porque evidentemente es sustituirle a él por cualquier criatura que no merece el culto que se le debe a él. Bueno, vamos a continuar con los ritos supersticiosos. ¿Qué son ritos supersticiosos? Son ceremonias con las que los paganos honran a ciertos antepasados ilustres de ellos, como Confucio, Buda, a los emperadores difuntos o a cualquier otro. Pueden haber prácticas de venerar a los muertos, a los difuntos, etcétera, etcétera, etcétera. Estos ritos, como cultos religiosos, son intrínsecamente malos, pero algunas veces tienen un valor de mero honor civil o patriótico, y en ese caso son peligrosos, pero no malos en sí mismos. Y son peligrosos en tanto que siempre comportan, suponen algún matiz religioso. Pero, por ejemplo, si estamos hablando del honor que se le tributa a los héroes de nuestra patria, por supuesto, no es ni siquiera peligroso. Eso es la virtud del patriotismo, que corresponde a honrar a los héroes, a los mártires de la patria, que han dado su vida en la defensa de la dignidad de la nación. El patriotismo es una virtud cristiana, ¿eh? Entonces, aquí estamos hablando de ciertos ritos a esos antepasados de cuando comprenden un culto religioso, cuando suponen un culto religioso. Bueno, ¿qué cosa es observancia supersticiosa? De esto se habla muy poco hoy en día. Es el intento de alcanzar determinado efecto con medios desproporcionados, invocando, al menos implícitamente, a una criatura como si fuera Dios. Voy a repetir, es el intento de alcanzar determinado efecto con medios desproporcionados, invocando, al menos implícitamente, a una criatura como si fuera a Dios. Por supuesto, tiene varias distinciones. Por ejemplo, hay varias observancias supersticiosas. La primera es la adivinación, la otra es la magia, la otra es el maleficio, la otra es la vana observancia, según se procure obtener con medios desproporcionados respectivamente al conocimiento de las cosas ocultas, o algún efecto maravilloso que sobrepase las fuerzas humanas, o cualquier mal para el prójimo, o finalmente un efecto corriente como la salud. Entonces lo explico resumiendo. ¿Cuándo va a ser adivinación? Es adivinación cuando se procura obtener con medios desproporcionados respectivamente al conocimiento de las cosas ocultas. O sea, cuando nosotros vamos a un supuesto adivino a que nos diga el futuro, qué nos depara, y el destino, el supuesto destino, etcétera. Eso es una observancia supersticiosa. ¿Cuándo es magia? Cuando esperamos recibir algún efecto maravilloso que está por encima de las fuerzas de la naturaleza. ¿Cuándo es maleficio? Cuando invocamos ese supuesto Dios, esa supuesta criatura, para perjudicar al prójimo, para que el prójimo tenga algún mal. Eso es lo que es un maleficio. Mira, por ejemplo, aquí en Cuba, estamos hablando de Cuba, se usa mucho en la brujería. Agarran una muñeca de juguete y dicen que esa persona va a representar al prójimo al que quiero perjudicar. Entonces le empiezan a encajar alfileres, pinchos,
cada pincho que le encajan es como una maldición que le debe caer supuestamente al prójimo que está ahí representado. Ese es un ejemplo. Hay muchos otros tipos de maleficios. Está la simple invocación cuando alguien invoca el nombre de Dios para lanzar un maleficio contra el prójimo. O, por ejemplo, esto es solo a modo de ejemplo, por favor, ¿no? Oh Señor, haz que se destruyan todos los planes de Juancito. Eso es un maleficio. Estás invocando el nombre de Dios para pretender poner a Dios de tu parte y destruir a Juancito. Bueno, la malicia de la observancia supersticiosa es siempre grave porque encierra un deshonor de Dios, un deshonor de Dios. Además, el maleficio como extra viola la caridad hacia el prójimo. Si yo utilizo la religión para maldecir al prójimo y para desearle cosas desagradables, estoy violando la caridad o incluso la justicia. Por la caridad debo amar al prójimo y por la justicia debo darle lo que le corresponde. Entonces estoy violando ese precepto. Si hay invocación del diablo, como ocurre en muchas de estas religiones paganas, como la brujería y demás, lleva consigo otros pecados extras, como puede ser la abjuración de la fe. Quien invoque al diablo se dice que abjura de la fe católica. Ningún católico puede invocar al demonio para obtener del demonio algún tipo de beneficio. Injuria contra Jesucristo. Quien invoca al diablo para del diablo obtener algún beneficio, hace injuria contra Jesucristo, contra la Santísima Virgen, contra la Santísima Trinidad, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, pecan gravemente. Vamos a ver las aplicaciones concretas. Pecan gravemente los adivinos de oficio. Los adivinos de oficio, la gente que se dedica a que le consulten para que le diga el futuro. Quienes, además del pecado en sí, de la observancia supersticiosa, suelen agregar el de la estafa, porque muy pocos adivinos te adivinan tu futuro gratis, ¿verdad? La mayoría te tiene una cajita de dinero por ahí. Bueno, los llamados saludadores, o sea, los que en breve tiempo curan ciertas enfermedades o llagas, no deben ser acusados de vana observancia, a no ser que empleen medios desproporcionados o preces y oraciones a las que atribuyan una virtud infalible de sanar. Y esto sí lo explico porque esto es común en Cuba y creo que en Hispanoamérica también. Hay ciertas personas que dicen tener habilidades para curar ciertas enfermedades en virtud de rezos que hacen, de imposiciones de manos, ese tipo de cosas. Esto en sí mismo no es una vana observancia, pero está cerquita de serlo. Lo único que lo separa de serlo es lo que acabamos de escuchar, que el supuesto sanador no atribuya resultados infalibles a sus preces. O sea, vamos a distinguir. Si ahora tú estás enfermo y yo llego y te digo, yo te hago una oración que te quita todo eso que tú tienes, eso es vana observancia. Por el contrario, si tú llegas enfermo, yo te digo, vamos a orar, vamos a invocar al Espíritu Santo, vamos a pedirle a Dios que te cure y que sea su voluntad, eso no es vana observancia. O sea, hay que tener cuidado con esto. Todo supuesto sanador que se atribuya propiedades infalibles de sanar enfermedades está practicando la vana observancia. ¿Ya? Pero con tal de que no se atribuya ese resultado infalible, sino que simplemente practique lo que todo cristiano enfermo debe practicar, que es la oración, la súplica, pedirle a Dios la salud. Bueno, pues claro que no es vana observancia. ¿Qué cosa se entiende? Vamos a ver
ciertos colorarios que se desprenden de esto. Vamos a ver lo que es el magnetismo animal, lo que es el hipnotismo y lo que es el espiritismo. ¿Qué es el magnetismo animal? Es el modo de curar enfermedades mediante cierto fluido sutil que se ha creído que emana de los animales. Y por supuesto, esto no es más que una superstición más. Nadie puede practicar, ningún católico puede practicar esto. El hipnotismo es el arte de producir en otro la hipnosis, un estado letárgico semejante al sueño, junto con otros fenómenos especiales relacionados con él. La hipnosis misma, más o menos profunda, que puede producirse de varios modos, pero de ordinario al menos la primera vez solo si consciente el hipnotizando, puede estar presente en este tipo de prácticas del hipnotismo. La sugestibilidad del hipnotizado se acrecienta de tal suerte que en algunos estados de letargo viene a tener como estereotipadas las representaciones y sentimientos que el hipnotizador le propone y muchas veces ejecuta, pasada la hipnosis, las acciones que le sugirió. O sea, es una práctica muy peligrosa. El uso de la hipnosis es ilícito si se busca con él efectos religiosos sobrenaturales por medios reprobados. Es lícito cuando, además de evitar lo anteriormente dicho, se usa con las debidas cautelas bajo un perito médico de probada moralidad y delante de testigos de confianza y además por una causa grave y justificada. Por ejemplo, si se previera que va a curar alguna grave enfermedad que no tiene otro remedio, o también para el estudio y progreso de la ciencia, o también para moderar la propensión al suicidio, a la embriaguez, al juego, etcétera. Puede algún médico perito que sea experto en esto y, bueno, pues practicarla. El espiritismo, finalmente, es el arte de comunicarse con los espíritus y de conocer con su ayuda las cosas ocultas. Esta superstición es peor que todas las anteriores y está muy de moda desde el siglo XX hasta acá. Está muy relacionado el espiritismo con la herejía y la impiedad y es intrínsecamente malo. Nunca, bajo ningún aspecto, ni bajo ningún respecto, el espiritismo es bueno. Jamás. Es ilícito tomar parte en cualquier sesión o manifestación espiritista, aunque parezcan decentes, respetuosas, ya sea para interrogar a las supuestas almas o espíritus que ahí se aparecen y son invocados, ya sea para recoger sus respuestas como meros espectadores, aunque tácita o claramente se haga protesta de no querer tener parte alguna con los malignos espíritus. El pecado es leve cuando se asiste por curiosidad, si no hay peligro de perversión, porque de haberlo es pecado mortal. Los libros sobre estas materias están totalmente prohibidos para los católicos. O sea, yo no puedo agarrar un libro sobre espiritismo y dejar ver qué enseña. No puedo hacer eso. Bien, bueno, estos son los pecados contra la religión. Ahora vamos a ir, estoy siguiendo un librito a Rey Salva de Compendio de Teología Moral de la década de 1950, que es muy bueno, un libro muy bueno. Ahora vamos a ver la irreligiosidad y el sacrilegio. La irreligiosidad es una irreverencia especial contra Dios o contra las personas y cosas sagradas. O sea, se puede practicar no solamente contra Dios, sino también contra las personas y cosas sagradas. ¿Qué cosa es una persona sagrada? El Papa, los obispos, los sacerdotes, las monjas. ¿Qué cosa es una cosa sagrada? Una iglesia, un vaso, o sea, el copón, la custodia, el sagrario. Bien, bueno.
Imagínense que alguien entra a caballo en una iglesia, eso es una irreverencia. Imagínense que alguien fusila a un sacerdote, eso es una irreverencia. Imagínense que alguien viola a una monja, como hicieron los bárbaros de la Revolución esta española en la década del 30 en España, que violaban a las monjas ferozmente y después las mataban. Eso es un sacrilegio, eso es una irreligiosidad, etcétera. Bueno, eh, el, ahora vamos a explicar propiamente qué cosa es el sacrilegio. Primero estábamos en la irreligiosidad. El sacrilegio es la violación o trato indigno de las cosas sagradas, es decir, de Dios mismo o de algo destinado por la autoridad de la iglesia al culto divino. Esto es precisamente lo que estaba explicando de los vasos sagrados. Miren, aquí hay una distinción sobre la malicia. Dice, es pecado contra la religión, grave por su naturaleza, pero omite parvedad de materia en razón de la mayor o menor santidad de la cosa violada. Se diferencian entre sí probablemente en especie ínfima, el sacrilegio personal, cuando es a una persona, o el sacrilegio local, que es el sacrilegio puede ser local cuando con los actos se desdicen la santidad de un lugar. Bien, bueno. Vamos a ver las aplicaciones de esto que yo estoy explicando. No difiere específicamente, según parece, la violación de una religiosa golpeándola o abusando de ella lujuriosamente. El ejemplo que estaba poniendo anteriormente. Puede cometerse sacrilegio por mera omisión. Por ejemplo, si lo perteneciente al sacrificio de la misa, como los corporales, están muy sucios, sin embargo, rara vez se peca gravemente de este modo. O sea, si yo, como sacerdote, si yo soy el sacristán o a quien corresponda lavar los corporales, no los dejo, o sea, no los lavo, no los mantengo limpios, eso es una especie de sacrilegio. Debe cuidarse de que ni el cáliz, ni la patena, ni los purificadores, palias corporales empleados en el sacrificio de la misa sean tocados antes de lavarlos, sino por clérigos o por los que están encargados de su custodia. Los purificadores, palias y corporales usados en la misa no se entregarán para ser lavados a los laicos, aunque sean religiosos, sin un primer lavado hecho por algún clérigo constituido en órdenes mayores, y el agua de esta primera loción se verterá en el sumidero o a falta de este en el fuego. O sea, ven que la iglesia tiene sus normas, no cualquiera puede tocar los vasos sagrados, los ornamentos sagrados. Bueno, y el tercer pecado que vamos a ver es el de la simonía. La simonía es todo contrato sobre cosas espirituales o relacionadas con ellas, prohibido por razón de la reverencia debida a lo espiritual. Por razón de la materia y del derecho violado es de derecho divino y de derecho eclesiástico. De derecho divino es la voluntad deliberada de comprar o vender por precio temporal una cosa que es intrínsecamente espiritual. Por ejemplo, los sacramentos. Yo quiero, le pago a un obispo para que me ordene sacerdote. La jurisdicción eclesiástica, la consagración, las indulgencias, etcétera. O una cosa temporal, pero que está relacionada con una espiritual. Por ejemplo, un beneficio eclesiástico. Hay ciertos oficios eclesiásticos que tienen anejo, tienen aparejado, unido a él, un beneficio eclesiástico. Ciertas diócesis que son más importantes que otras, etcétera. Y también la simonía puede ser de derecho eclesiástico cuando damos cosas temporales anejas a otras espirituales por cosas temporales
anejas también a otras espirituales. Esto parece un trabalengua. Dice, aún, por ejemplo, si todo esto lo prohíbe la iglesia por el peligro de la irreverencia contra las cosas espirituales. O sea, cuando yo estoy intercambiando un beneficio eclesiástico por otro, eso no está prohibido por el derecho divino, pero sí está prohibido por el derecho eclesiástico. Y ahí estoy incurriendo también en simonía. Bueno, quería terminar con el pecado de la blasfemia. Aquí está. Con esto terminamos ya hoy. ¿Y qué cosa es la blasfemia? Es una expresión injuriosa contra Dios. Como blasfemia se consideran también las señales, gestos contrarios a Dios, como escupir al cielo. División. La blasfemia se dice herética si envuelve herejía. Por ejemplo, atribuyendo a Dios cosas falsas o negándole las que le corresponden. La blasfemia puede ser imprecativa si se hace por odio. Y puede ser contumeliosa si solo se ofende la virtud de la religión. La malicia de este pecado tan grave es mortal. Siempre es pecado mortal, muy grave, porque se dirige inmediatamente contra Dios y es el ser supremo. O sea, es el pecado, uno de los pecados más graves que se pueden cometer contra Dios. Una cosa interesante, y con esto voy ya a terminar, es que el Código Penal Español del año 1944, del de 1944, la época del régimen de Franco, castiga la blasfemia como un delito y como una falta contra el orden público. Dice el artículo 239 de dicho Código Penal Español de la época: el que blasfema por escrito y con publicidad o con palabras o actos que produzcan grave escándalo público será castigado con arresto mayor y multa de 1.000 a 5.000 pesetas. El artículo 567 dice: serán castigados con las penas de 1 a 10 días de arresto menor y multa superior a 250 pesetas inferior a 1.000 los que profieran blasfemia por medio de palabras que no produzcan grave escándalo público. Como pueden ver, las legislaciones católicas siempre castigaban el pecado de la blasfemia de esta manera. Bueno, de esta manera concluimos la catequesis de hoy. Como pudimos ver, dimos los pecados contra la religión, después dimos la irreligiosidad y finalmente qué cosa es la blasfemia. Que tengan un santo domingo y que la Virgen les acompañe.